En el camino espiritual, ¿qué utilidad tienen las religiones? Uf. Si la mayoría de ellas te llenan de dogmas que limitan, castigan y culpabilizan, y más en la era de Acuario. Si hay filosofías como la budista, que se considera una religión no teísta, que quizás se puede acercar más a implementar como un camino espiritual, aunque para un camino espiritual no se necesita ser de ninguna religión. Bueno, yo creo que casi se ha contestado a sí misma, ¿no? En la pregunta. A ver, mm, es complejo porque hemos estado 2000 años, 2000 y pico años, toda la era de Piscis, trabajando la energía de sexto rayo, que es devoción e idealismo. Antiguamente no habían religiones. Antes de la era de Acuario no habían religiones. La gente piensa que sí y además se denominan así, pero el animismo, lo que había antes, por ejemplo, de la religión cristiana, eh, perdón, lo he dicho mal, no antes de la religión cristiana, antes de la era de Piscis, que es diferente, era filosofías, lo que tú quieras, pero religión no se podría decir religión, porque la religión es un conjunto de filosofías, pero que siguen una energía, un objetivo devocional. Cuidado, si no hay devoción, no hay religión. La devoción es la energía principal de una religión. Y eso es lo que hablamos en esoterismo del sexto rayo. Sexto rayo de devoción e idealismo. Eso ya lo he comentado muchas veces, así que voy a intentar pasar rápido, pero para los que no han oído, que sepan que tiene que ver con eso. Una religión es una manifestación en acción del sexto rayo. Bien, pero hay otras manifestaciones del sexto rayo, o sea que no es la única, ¿vale? Quizás es la más socializada y la que conocemos mejor, pero muchos de vosotros os habéis enamorado alguna vez, ¿verdad? Bueno, y si no, pues probadlo, que vale la pena. Cuando uno se enamora, fijaos que lo primero que ocurre es que la persona enamorada es maravillosa. Todo es bonito y hermoso de esa persona y no se le ven defectos, o muy pocos, vamos, o se justifican rápidamente. Fijaos que eso es precisamente devoción, ¿verdad? Soy devoto de un santo, un dios o mi pareja. O aunque me gustaría que fuera mi pareja, ¿no? Alguien que me gusta, de él o de la que estoy enamorado. Entonces, eso es precisamente la energía del sexto rayo. Lo digo para que así la podáis identificar, ¿eh? Teóricamente, la devoción de padres a hijos, de hijos a padres, también podría ser así. Es, pero como eso a veces no se nota tanto o no se ve tan claramente, pero si alguien se ha enamorado, sabe lo que es el sexto rayo, aunque no sea consciente de ello. ¿Vale? Algo parecido es una religión. Me he enamorado de un Dios o de una idea de un Dios. Cuidado, ¿vale? Entonces, partiendo de eso, hay 7 rayos que construyen el universo entero. Todos los rayos son correctos, necesarios y existentes, ¿vale? No es, oh, no, es que este rayo no es bueno, este no me gusta. Eso no es cuestión de gustos. Es como si dijéramos la luz de tal estrella y lo que viene de tal planeta. Esto es así, punto. Por lo tanto, no podemos decir que el sexto rayo es negativo o no debe estar. Entonces, hay, digamos, 7 caminos evolutivos. Quizás esto ayude a entenderlo mejor. 7 caminos diferentes, los 7 rayos. O sea, la manera de funcionar de cada uno de los rayos sirve como soporte a un camino espiritual o a un tipo de camino espiritual. Primer rayo, segundo rayo, tercer rayo, cuarto rayo, quinto rayo, sexto rayo. El sexto es el de las religiones, el sexto rayo de devoción. No hay religión, ya he dicho, si no hay devoción, ¿vale? La devoción puede ser de cualquier manera. Lo digo porque los budistas se enfadan si se dice que es una religión, ¿vale? Quizás su filosofía original no lo fuera, de acuerdo, pero la gente que sigue el budismo lo sigue con devoción. Y eso no es malo, es que no normal. Es sistema religioso, la energía del sexto rayo. Otra cosa es que si no es teísta y por eso dicen que no es religioso, da igual eso. Eso cambia.
¿Cambia el envoltorio? No, ni eso. No, no cambia ni el interior. Cambia muchas cosas, pero no. Es como todas las religiones, en realidad, cada una a su manera, etcétera. Unas las podemos ver bonitas, buenas ahora, otras en otra cultura serían perfectas, etcétera. Da igual. Entonces, para seguir un camino espiritual, la pregunta venía a decir, no se necesita la religión. Bueno, lo aseveraba. Tiene razón, claro. Un camino espiritual no está ligado a ninguna religión, pero todas las religiones pueden ser un camino espiritual. Cuidado, he dicho pueden, ¿eh? Que eso también es otra cosa. No, yo sigo las normas de una religión, la católica, la budista o la que sea, y soy espiritual. No, ni de lejos. Un camino espiritual, sea cual sea, se convierte en un camino espiritual para ti si lo sigues poniendo esa energía ahí, ¿m? Para conseguir tu propia evolución o la evolución, para ir subiendo espiritualmente. Entonces, el quinto rayo es de ciencia concreta. Y por lo tanto, la ciencia, que es una manera de entender y experimentar el mundo, cuidado, no es lo que dice un científico, sino una manera de entender el mundo razonadamente, querer entender cómo funciona el mundo físico, concreto, práctico, eso es también un camino espiritual. Y el sexto rayo y el segundo, etcétera. Los siete rayos son camino espiritual. Por lo tanto, ¿una religión puede ser un camino espiritual? Sí. ¿Que sea necesario seguir una religión para seguir un camino espiritual? No. Tiene razón el que me hace la pregunta de que no es necesario. Y la budista, yo lo siento, es una filosofía como es la filosofía cristiana, digamos, si seguimos la filosofía jesuística de Jesús, que está en la base del cristianismo, cuidado, ¿vale? O la filosofía de Zoroastra, de Zoroastro, ¿vale? O la taoísta, da igual. Todo en el mundo, todas las religiones en el mundo, en el fondo tienen una filosofía que explicó lo que llamamos un avatar, alguien que vino y lo explicó. Y a partir de ahí se montaron seguidores que empezaron a difundirlo y algunas religiones, casi todas, de hecho, montaron una estructura jerárquica. Cuando hay alguien que es jerárquico, que yo mando porque soy el Dalai Lama, el Papa, el que sea, el que manda en esa religión, ¿vale? El chamán alto, el más grande, eso es una religión y punto, ¿vale? Porque funciona de esa manera. La devoción, tienes que seguirme porque yo lo digo. Si tú eres de sexto rayo, por ejemplo, tienes en el rayo de la personalidad, tienes el sexto, pues cualquier religión te puede ir bien. Bueno, perdón, el camino religioso es el que te iría bien para aprender, pero bueno, hay muchas maneras de hacerlo, pero escoge, mira, anda que no hay religiones o no religiones, da igual, como la budista, da igual, filosofías espirituales que puedes seguir. ¿Cómo? Con devoción. Si la sigues así, te va a funcionar como camino espiritual. Si sigues una religión, la que sea, porque te lo han dicho, porque lo hacían tus padres, porque tienes miedo a que vayas al infierno, cosas de ese estilo, en realidad no estás siguiendo ningún camino espiritual. Estás haciendo lo que otros dicen porque lo han dicho. Punto. Y en realidad eso no te sirve para nada para avanzar. O bueno, quizás sí, porque todo se aprovecha, ¿no? Pero en principio no estás siguiendo un camino espiritual. El camino espiritual tú lo defines, no el nombre que le des a lo que estás haciendo. Entonces, también es cierto, en la era de Acuario, lo que se te dice es que puedes ser más independiente. Por eso, lo que viene a decir, no necesitas tener ninguna religión. No, pero puedes seguir cualquiera de los siete caminos con todas sus variantes, porque cada camino, que son siete caminos, hemos dicho, los siete rayos, pero hay variantes. Entonces, puedes seguir la que te dé la gana, la que tú sientas. Y eso es lo bueno de la era de Acuario. No es que no sea religioso. Acuario es tan espiritual como cualquier otro, pero dejando libertad a cada uno para que siga su propio camino espiritual. En la era de Piscis no. O seguías la religión mayoritaria, o te cortaban la cabeza, o te quemaban, o bueno, como mínimo lo pasabas bastante mal. Ahora, en la era de Acuario se supone que tú puedes seguir cualquiera. Si quieres convertirte al Islam, o ser cristiano, o evangélico, o ateo,
¿Por qué no? Agnóstico, pues, budista, da igual, sigue lo que quieras. Pero, bueno, por eso a mí me gusta el esoterismo, porque busca las raíces de todas las religiones e intenta explicarte cómo funciona el mundo, aparte de los dogmas de cualquier religión, ¿vale? Pero da igual, tiene relación. ¿Pero tienen utilidad? Sí. La primera pregunta, que todavía no había contestado por lo que veo, es si tienen utilidad las religiones. Para los del sexto rayo. Cuidado. No es, a ver, es la típica lucha que hay entre la religión y la ciencia. Hay gente que es muy religiosa y ataca la ciencia porque desvirtúa la palabra de Dios, o yo qué sé qué puñetas dicen, ¿no? Entonces, están equivocados. La ciencia es un camino espiritual, pero para los que usan la mente en su camino actual, que puede ser en esta vida y en la otra seguir otro, ¿eh? Actualmente, en esta vida, en esta encarnación, tú tienes un quinto rayo muy fuerte, a mí me pasaba, yo tengo el quinto rayo en la mente, y cuando a mí me venían con las milongas de la religión, que me explicaba mi madre, yo me acuerdo que tenía 10 12 años y ya no lo soportaba, a los 13 corté, porque a mi mente le explotaban las neuronas, lo que me explicaban no tenía ningún sentido. Ahora bien, al revés, quien es devocional, viene el científico y dice, Dios no está demostrado. O sea, no hay nada que demuestre que está Dios, etcétera, etcétera, etcétera. También le van a explotar las neuronas porque él sí cree y con ir en contra de su no, creencia, sí, de su sentimiento profundo, le va a hacer daño. O sea, cada uno tiene su camino y eso es lo que es importante tener en cuenta. Y por lo tanto, las religiones tienen su sitio, sí. Otra cosa, y pues quizás se refiere a eso, que en la era de Acuario, la sociedad como tal no va a estar estructurada detrás o alrededor de una religión, o ninguna. No, porque precisamente Acuario es mucho más mental, mucho más ecléctico, entonces va a permitir todas las religiones, pero ninguna en los gobiernos, por ejemplo, o en la manera de gobernarse. Así que de momento el Trump va en camino equivocado, ¿eh? Y los de aquí España no veas. La religión no debería estar en ningún acto público. Personal, sí, cada uno tiene que tener su propia religión, o no, habrá quien no, da igual. Pero quiero decir que sí es cierto, la era de Acuario eso lo irá barriendo y se quedará en el camino filosófico, espiritual que cada uno escoja, pero dejando libertad. Y para eso no tiene que haber ninguna religión predominante o prioritaria en ningún acto público ni ninguna institución pública. Pero bueno, eso todavía tienen que pasar unos cuantos trumpistas para que eso desaparezca.